Antes de comenzar la historia, dinos desde dónde estás viendo dejando un comentario abajo. Si disfrutas este video, no olvides darle me gusta y suscribirte. Que tengas un día maravilloso. Disfruten la historia, todos. El vestido de novia de Sophia Evans parecía cosido con silencio, impecable, brillante, pero pesado, no por la tela, sino por lo que simbolizaba. Esto no era una boda, era un contrato, sellado con un anillo dorado, y aún así ella sonreía para las cámaras como alguien que firma un alto al fuego al otro lado del altar. James Harper mantenía su postura habitual. Fría, perfecta, calculada. El CEO más temido de la industria inmobiliaria global no estaba allí por amor. Ambos sabían exactamente lo que hacían. Las familias Evans y Harper habían sellado su destino años antes en cenas elegantes, acuerdos de tierras y sonrisas rígidas para las columnas sociales. La ceremonia no era más que una exhibición de la alianza entre dos imperios. ¿Qué vino después? Un ático compartido, un calendario público coordinado y un acuerdo, sin intimidad, sin interferencias en la vida del otro, solo lo suficiente para mantener las apariencias. En los primeros meses, Sophia se mantuvo ocupada, trabajó horas extras, ganó una demanda contra una corporación multinacional, recibió premios de reconocimiento legal, hizo que su nombre brillara aún más. Más que nada, quería demostrarse a sí misma que no lo necesitaba para ser alguien. James, mientras tanto, encerrado en su torre de cristal, estaba rodeado de hojas de cálculo, reuniones y metas. Su mundo era numérico, controlado, intocable. Para él, Sophia era una variable fija, predecible y, por esa sola razón, cómoda. Pero había algo que ninguno de los dos decía en voz alta. La presencia del otro removía algo, no hostilidad, sino algo más silencioso, una tensión callada, miradas que se prolongaban un poco demasiado, ausencias que pesaban más de lo que deberían. En las cenas familiares, reían al unísono, tal como les habían enseñado. Cuando se cruzaban en el pasillo, intercambiaban saludos corteses. Pero algunas noches, el sonido de los tacones de Sophia resonando en el suelo de mármol descolocaba por completo a James, y algunas tardes, ella se sorprendía preguntándose qué pensaría él si la viera con el cabello recogido, sin maquillaje, solo ella. Nunca durmieron juntos, ni siquiera en el sentido más literal. Dormitorios separados, rutinas separadas, vidas separadas. Una sociedad civil, una fachada perfecta, una existencia hueca tan pulida como el suelo bajo sus pies. Un día, Sophia llegó a casa agotada tras una audiencia judicial, se quitó los zapatos y se sirvió una copa de vino en la cocina. James acababa de regresar de un viaje de negocios y la observó desde la distancia. Ella estaba de espaldas, con los hombros relajados, pero había un cansancio profundo en su postura. Él no dijo nada. Solo pasó por su lado y subió las escaleras. Sophia se quedó allí, mirando su reflejo en la ventana, casi como si esperara una reacción que nunca llegó. Lo que tenían era seguro, predecible y, de alguna manera, cómodo, pero también profundamente solitario. Sus padres elogiaban la madurez de la pareja, los medios lo llamaban una unión modelo entre dos potencias. Pero nadie veía lo que realmente pasaba tras las puertas cerradas. La ausencia de contacto, el silencio en el desayuno, la distancia a la hora de dormir, y aún así, algo los mantenía unidos, una especie de respeto silencioso. James nunca cruzó los límites de Sophia, Sophia nunca expuso a James. Coexistían en paz, pero también en pausa. Una noche, mientras hojeaba un libro que no podía terminar, Sophia escuchó pasos fuera de la biblioteca. James entró sin llamar, algo raro en él. Traía una caja de documentos para revisar, pero se detuvo al verla allí, con gafas, envuelta en una manta. Ella lo miró un segundo más de lo necesario. Él carraspeó, como intentando justificar su presencia, pero no dijo nada. Se sentó en una silla al otro lado de la habitación y comenzó a leer, y allí se quedaron, dos extraños íntimos, respirando en el mismo espacio, compartiendo el mismo silencio. Esa noche, Sophia tuvo un sueño extraño. Ella y James estaban acostados en la hierba en un campo abierto, riendo por algo que no pudo recordar al despertar, pero sí recordaba la sensación con claridad. Por primera vez, se sintió ligera. Al día siguiente, sin embargo, todo continuó como siempre, hasta que llegó la invitación a una gala benéfica.
Era un evento tradicional de la familia Harper, como siempre, se esperaba que asistieran juntos, fotos, discursos, baile, luego, cada uno regresaría a su propio mundo, o al menos ese era el plan. Pero esa noche tenía algo más en mente. El cielo estaba desgarrado por nubes espesas, y la tormenta llegó sin previo aviso, como diciendo: no todo puede planearse. Después de la gala benéfica, Sofía se preparaba para conducir de regreso sola cuando le informaron que la carretera principal estaba cerrada, árboles caídos, riesgo de deslizamiento. James, igual de frustrado, recibió la misma noticia. Un guardia de seguridad sugirió que pasaran la noche en la casa de campo de los Harper, cercana. El conductor dudó, pero ambos sabían que insistir no tenía sentido. La tormenta era más terca que cualquiera de los dos. Y así, por primera vez en meses, viajaron en el mismo coche, uno al lado del otro en el asiento trasero, en silencio. Solo el sonido de la lluvia intensa llenaba el espacio entre ellos. La casa de campo era grande pero modesta, nada como el apartamento de concreto y vidrio que compartían en la ciudad. Los suelos de madera crujían bajo los pies, las cortinas se mecían con el viento y un suave aroma a eucalipto emanaba de la vieja estufa de leña, como si el lugar aún guardara recuerdos que nunca habían creado. No había personal, ni formalidades, solo ellos dos y el silencio nuevamente. Pero este silencio era diferente, no incómodo, denso, vivo. Poco después de la medianoche, el generador falló, las luces se apagaron de golpe, sumiendo la casa en la oscuridad. Sofía contuvo la respiración instintivamente. James, al otro lado de la habitación, encendió una vela. El resplandor sobre su rostro lo hacía parecer más suave, casi humano. Ella asintió en agradecimiento y se sentó en el sofá, cubriéndose las piernas con una manta. Él fue a la bodega de vinos y regresó con 2 copas, le entregó una. Sus dedos se rozaron por un momento, solo un segundo, pero encendió algo que ambos habían estado fingiendo no sentir. Estamos atrapados aquí, dijo él con un toque de humor seco. ¿Atrapados? ¿O forzados a enfrentar lo que hemos estado evitando todos los días? Respondió Sofía, mirándolo directamente. Las palabras flotaron en el aire como humo. James se sentó en el otro extremo del sofá, manteniendo una distancia respetuosa. El vino relajó sus hombros, pero fue el silencio el que habló más alto. Sus miradas se encontraron más a menudo, se sostuvieron más tiempo, sin prisas. No te imaginaba como alguien que disfrutara de las tormentas, dijo ella tras un trueno que hizo temblar la ventana. No me gustan, pero tal vez estoy empezando a pensar que revelan más de lo que ocultan. Fue lo primero que dijo que no sonaba ensayado. Sofía lo miró, sorprendida, y algo en su pecho cedió. Una pared, una cerradura, un miedo. Él la miró de vuelta, esta vez más tiempo, como pidiendo algo sin palabras. Sofía lo notó y, en lugar de retroceder, se quedó. James se acercó lentamente, casi con timidez. Extendió la mano pero no la tocó. Esperó. Y por primera vez desde la boda, ella decidió no resistirse. El beso no fue ardiente, fue lento, intenso, como si cada movimiento pidiera permiso. Sus manos descansaron suavemente en su cintura. Sus ojos se cerraron con cuidado. Se sentía como si ambos supieran que estaban cruzando una línea, y una vez que lo hicieran, nada sería igual. La manta cayó al suelo, las velas parpadearon, y los dos cuerpos que hasta entonces solo habían coexistido ahora se buscaban, como tratando de recordar algo olvidado hace mucho. Sofía sintió su piel estremecerse bajo su toque. James perdió el control que siempre llevaba y, por una vez, se dejó guiar. Ella lideró. Él la siguió. El tiempo se desvaneció. Ella se quedó dormida allí mismo, envuelta en sus brazos, como si fuera el lugar más seguro del mundo. Por primera vez, no había distancia entre ellos, solo calor, respiración, presencia. Horas después, aún en medio de la noche, ella despertó. Sin decir una palabra, presionó su frente contra su pecho, escuchando su latido. Él respondió con un beso suave en su cabello. Sus cuerpos se encontraron de nuevo, lentamente, en silencio. Esta vez fue diferente, más suave, casi reverente, como si ambos intentaran estirar ese momento hasta el amanecer, como si el silencio entre ellos hubiera encontrado una nueva forma, no como vacío, sino como un espacio donde el amor podría, tal vez, comenzar. Cuando Sofía despertó por la mañana, la luz azul llenaba la habitación.
El otro lado de la cama estaba frío, vacío. James se había ido. Se sentó lentamente, cubriéndose el pecho con la sábana. Había rastros de él en la almohada, pero no había explicación, ni nota, ni una palabra. Su ausencia dolía más de lo que quería admitir. Se vistió con calma, pasó los dedos por su cabello y bajó las escaleras con una extraña sensación en el pecho, un silencio diferente ahora, no el de antes, sino el que dice, ¿y ahora qué? James estaba en el porche, ya hablando por teléfono sobre inversionistas y accionistas, como si nada hubiera pasado. Cuando ella apareció, simplemente asintió y continuó con su llamada. Ella no dijo nada, y esa mañana, el silencio entre ellos volvió a ser como siempre, pero algo ya había cambiado. Los días que siguieron fueron extrañamente normales, y eso era exactamente lo que los hacía doler. Sofía regresó al apartamento como quien vuelve de un viaje que no quería que terminara. En el ascensor panorámico, al ver su reflejo en el espejo, notó algo en sus ojos. Una luz tenue, una pregunta sin respuesta. James entró justo después, con el teléfono pegado al oído, hablando de fusiones y adquisiciones, como si la noche anterior nunca hubiera sucedido, como si no se hubieran tocado como dos personas encontrando refugio en medio de una tormenta. Buenas noches, dijo ella al salir del ascensor. Él asintió, distraído. Buenas noches. Eso fue todo. ¿No hubo un podemos hablar luego? Ni una mirada prolongada, solo la misma rutina llenando cada grieta con cruel precisión. Esa noche, Sofía no durmió en la habitación de invitados, ni en la suya propia. Se sentó en el sofá de la sala durante horas, abrazando sus rodillas, tratando de entender por qué dolía tanto. Después de todo, el trato siempre había sido claro, sin promesas, sin atadura, pero había recuerdos, y esa era la parte que más dolía, haber vivido algo que para él parecía nada más que un desliz, una pausa, una breve ruptura en el protocolo que podía olvidarse fácilmente. Al día siguiente, en el desayuno, él estaba sentado en la mesa con su laptop abierta, leyendo informes. Sofía se preparó un té, se sentó frente a él y lo observó. James nunca levantó la vista, no mencionó la noche en la casa de campo, ni siquiera preguntó si había dormido bien. La indiferencia dolía más que un rechazo directo porque llevaba una negación silenciosa, un borrador callado de todo lo que habían sentido, o lo que ella pensaba que habían sentido. Quería gritar, preguntar, ¿esa noche significó algo para ti? Pero su orgullo era más fuerte. Simplemente cruzó las piernas, tomó un sorbo de té y, con una sonrisa cortés, preguntó, ¿alguna cena familiar esta semana? Creo que hay una el viernes. Consulta con mi asistente, respondió él, con los ojos aún en la pantalla. Las palabras cortaron como un cuchillo. Frías, afiladas y pronunciadas con la facilidad de alguien que firma otro contrato. Esa tarde, ella volvió al trabajo como si llevara una armadura invisible. Ganó un caso complejo, recibió elogios de sus colegas y terminó el día con una copa de champán en la mano, sola en su oficina, mirando por la ventana, pero no podía sentirse orgullosa, solo vacía. En casa, los días siguieron la misma coreografía distante. James salía temprano, llegaba tarde y dormía en silencio. Sofía comenzó a evitar las áreas comunes. Si él estaba en la cocina, ella iba al dormitorio. Si él estaba en la sala, ella elegía la biblioteca. Luego, un martes cualquiera, llegó el sobre. En la mesa del comedor había una carpeta discreta, sin logo, con su nombre escrito a mano en la portada. Sofía la abrió lentamente. Dentro, páginas impresas, frases directas, cláusulas cortas, líneas de firma en blanco. Era una solicitud formal de divorcio. Por un momento, el mundo se inclinó. El suelo, ya inestable, se volvió líquido. Leyó cada párrafo como quien lee un veredicto para un juicio que ni siquiera había sido anunciado. No había nota, ni explicación, solo los papeles. Caminó hacia la habitación de James con la carpeta en la mano. Él estaba de espaldas, quitándose la chaqueta del traje. Cuando la vio parada en la puerta, dudó. ¿Es en serio?, preguntó ella, levantando el sobre. Él la miró con una expresión cautelosa. Pensé que esto sería más fácil. Después de la confusión de la otra noche, ¿confusión? Nos dejamos llevar, eso es todo. No hay necesidad de complicar las cosas. Sus palabras eran tan frías que apenas parecían venir de él, o tal vez sí.
y solo revelaban un lado de él que ella había preferido no ver. Sofía respiró hondo. Sus ojos ardían, pero se contuvo. ¿De verdad piensas que eso fue todo? James dudó, se pasó una mano por el cabello, evitó su mirada. Pensé que eso era lo que tú también querías. No lo era. Y salió de la habitación con los papeles aún en la mano. Esa noche, no lloró, no gritó, solo se quedó despierta, mirando el techo. La única pregunta que resonaba en su mente era, ¿cómo puede algo tan real borrarse tan fácilmente? Los días siguientes estuvieron llenos de un silencio absoluto. Ella no lo mencionó. Él tampoco. Simplemente continuaron como fantasmas compartiendo el mismo espacio. Una noche, al llegar a casa y encontrar que él no estaba, aprovechó para empacar algunas cosas y quedarse un tiempo en casa de su madre. Necesitaba aire, espacio, distancia. Pero incluso en otra casa, su silencio la seguía, sin mensajes, sin preguntas, solo una desaparición cortés, como si hubiera tachado su nombre de una lista. La semana siguiente, regresó a la oficina, a la vida que conocía, y decidió seguir adelante, incluso sin saber cómo, incluso con ese vacío que se negaba a irse. Era una mañana típica en Evans y Asociados. Los pasillos zumbaban con pasos apresurados, carpetas cambiando de manos y llamadas telefónicas resonando a través de oficinas con paredes de vidrio. Sofía estaba detrás de su escritorio, rodeada de casos complejos y tazas de café a medio vaciar. El trabajo se había convertido en su mejor escudo contra los sentimientos que no quería enfrentar. Había guardado los papeles de divorcio en el fondo de un cajón, fuera de la vista, donde no tendría que mirar la línea de firma en blanco. Pero el verdadero peso no estaba en el papel, estaba en su pecho, un recordatorio constante de que algo había comenzado a desmoronarse. Cuando la recepcionista tocó a la puerta, Sofía apenas levantó la vista. ¿Quién es?, preguntó, aún escribiendo. El cliente de las 10. No dio su nombre por teléfono, solo dijo que era personal, urgente. Ella frunció el ceño, suspiró y se puso de pie. Cuando abrió la puerta, su corazón titubeó. James estaba allí, con un traje oscuro, expresión serena, como si no hubiera historia entre ellos, como si fuera solo otro cliente esperando asesoría legal. Por una fracción de segundo, los ojos de Sofía vacilaron. El aire se sentía demasiado denso, pero rápidamente se recompuso con la gracia de alguien que había aprendido a construir una armadura emocional. Señor Harper, dijo, haciéndose a un lado, pase. Él entró en silencio, echando un vistazo a la habitación con una especie de familiaridad disimulada. Se sentía extraño verlo allí, en un espacio que era completamente de ella, un lugar donde él nunca había entrado antes. Le señaló una silla. Él se sentó. Se sentaron uno frente al otro, separados por un escritorio y por todo lo que no se había dicho. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó ella, con un tono frío, profesional. James dudó, tragó con fuerza, y, por un momento, la máscara casi se deslizó, pero se recompuso. Necesito asistencia con una negociación de propiedades. Prefiero hablar contigo directamente. Ella alzó una ceja, sin molestarse en ocultar el sarcasmo. Por supuesto, somos excelentes en negociaciones. Él aceptó el golpe en silencio. No había ironía en su mirada, solo un cansancio profundo, un anhelo silencioso que no se atrevía a nombrar. Sofía tomó una libreta y comenzó a escribir, fingiendo que era solo otro caso, pero cada palabra que él decía llevaba un significado no dicho, cada pausa, cada suspiro, era toda una conversación contenida. La propiedad está en Aspen. Estoy considerando venderla, dijo él, mirándola directamente. Es una casa de campo. Tal vez la recuerdes. Su pecho se apretó. Recordaba cada rincón, cada vela parpadeante, cada toque silencioso. Toda la noche volvió como una ola de calor en la fría formalidad del momento. No hay nada que necesite recordarse, respondió ella secamente, sin levantar la vista. James se inclinó ligeramente hacia adelante en la silla. Sé que lo arruiné. Ella lo detuvo con la mano levantada, aún enfocada en el papel. Eso es legalmente irrelevante. Él guardó silencio, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no sabía cómo atravesar su armadura. Por primera vez, parecía pequeño frente a ella. La consulta continuó unos minutos más. Sofía hacía preguntas, él respondía. Todo negocio, todo limpio, todo asfixiante.
Pero algunas cosas no encajan en protocolos legales, como la forma en que sus ojos se desviaban demasiado rápido, como el momento en que sus dedos rozaron el borde del escritorio, como buscando un puente invisible hacia los de ella. Cuando terminó, ella cerró la libreta, se puso de pie y extendió la mano. Buena suerte con la venta, señor Harper. Él también se levantó, pero no la tocó. Sofía. Ella levantó la vista, firme. Por favor, este es mi lugar de trabajo. James respiró hondo, sus ojos suplicaban, no estaba seguro de qué, tal vez una explicación, tal vez una segunda oportunidad, pero ella simplemente abrió la puerta en silencio. Él salió sin otra palabra, y ella cerró la puerta con mano temblorosa. Sola en la oficina, Sofía se apoyó contra la madera y lentamente se deslizó al suelo. Las lágrimas no llegaron, pero el vacío sí, un vacío familiar, solo que ahora era más ruidoso, lleno del peso de lo que pudo haber sido pero nunca fue. Justo afuera, James se detuvo, apoyó la frente contra la pared fría del pasillo y luego se alejó, con pasos pesados por el peso de su propio arrepentimiento. Los días comenzaron a sentirse desconectados, como si Sofía viviera en tercera persona. Se despertaba, se duchaba, iba a la oficina, manejaba casos complejos, sonreía a sus colegas. Pero por dentro, todo se sentía suspendido, como si algo estuviera fuera de lugar. Al final de la tarde, cuando las luces de la oficina se apagaban una por una, ella seguía allí, sentada en su escritorio, mirando hojas de cálculo que antes dominaba con facilidad, pero su mente seguía divagando, y más que eso, su cuerpo se sentía diferente. La fatiga era más pesada, casi física. Las náuseas matutinas se volvieron frecuentes, primero ocasionales, luego inevitables. El olor del café, antes reconfortante, ahora le revolvía el estómago. El hambre llegaba en oleadas extrañas, a veces abrumadora, a veces inexistente, y había una sensación constante de que algo dentro de ella había cambiado, algo vivo. Un sábado, sola en casa, decidió organizar los estantes del baño y encontró una prueba de embarazo entre los suministros de primeros auxilios. Fue como si la caja la mirara de vuelta. Se quedó allí varios segundos, congelada, sosteniendo el paquete sin abrir, con el corazón latiendo fuerte. Imposible, pensó, pero el recuerdo de esa noche en la casa de campo no la dejaba, ni el silencio de James después, ni la ausencia de protección en la noche en que sus cuerpos hablaron más alto que sus palabras. Dejó la prueba en el lavabo y salió, preparó té, deambuló por la sala, abrió y cerró la ventana 4 veces. La prueba parecía llamarla de vuelta, pero resistió 2 días más. Solo cuando el retraso se hizo evidente y las señales innegables, reunió el valor. Entró al baño, cerró la puerta, se sentó y siguió las instrucciones con manos temblorosas. 3 minutos, una eternidad. Contuvo la respiración todo el tiempo, mirando el suelo, la pared, sus uñas, hasta que no pudo evitarlo más. 2 líneas, claras, inconfundibles, reales. Sofía se apoyó contra la pared de azulejos fríos, con la respiración superficial, la mente girando. La noticia la golpeó como un susurro y un grito al mismo tiempo. Estaba embarazada. El silencio en la casa se volvió más fuerte. No lloró, no sonrió, solo se quedó allí, inmóvil, sintiendo su corazón latir más rápido de lo normal, o tal vez eran 2 corazones ahora. Los recuerdos de esa noche volvieron como una película muda detrás de sus ojos, su toque, la mirada antes del beso, la forma en que la sostuvo después, y luego nada. No consideró decírselo de inmediato. Sabía que James manejaría la noticia como manejaba todo, con cálculos, planificación y una propuesta de solución, pero lo que llevaba ahora no era una cláusula de contrato. Era un ser humano, era vida. Pasó la semana siguiente evitando sus propios pensamientos, se mantuvo ocupada con todo, horarios, reuniones, tareas, listas de control, pero su cuerpo no la dejaba olvidar. Las náuseas, el agotamiento, el perfume que solía amar y que ahora la enfermaba. El lunes siguiente, reservó una ecografía, sola. Necesitaba estar segura antes de cualquier conversación. Quería ver, escuchar, sentir. La doctora sonrió cálidamente mientras encendía la máquina. Sofía, acostada, con los ojos en el techo, esperaba cualquier cosa menos el sonido que de repente llenó la habitación. Un latido rápido, fuerte, vivo, el corazón del bebé. Ese fue el momento en que una sola lágrima cayó, no por miedo,
no por tristeza, sino por una certeza abrumadora. Ya no estaba sola, y por primera vez en mucho tiempo, eso se sentía bien. Al final de la cita, la doctora le entregó una pequeña imagen impresa, una forma borrosa para cualquiera, pero para Sofía, lo era todo. Salió de la clínica con la foto guardada en su agenda, caminó por la ciudad sin dirección, como si el mundo necesitara pausarse un momento. Cuando se sentó en un banco junto a un vendedor de palomitas, tomó una decisión: no huiría de esto. Lo enfrentaría todo, como siempre lo había hecho. Esa noche, escribió una sola frase en su diario: no pedí esto, no lo planeé, pero lo acepto. Días después, llamó a James, concertó una cita, le pidió que viniera a su oficina de nuevo, le dijo que era urgente. Él apareció a la hora acordada, puntual como siempre, con un traje oscuro, una mirada desconcertada, pero sus ojos revelaban algo más, un miedo oculto. Sofía lo recibió de pie junto a la ventana. Gracias por venir, dijo, directa al grano. Él asintió. ¿Algo está mal? Ella caminó hacia su escritorio, metió la mano en su bolso y sacó la foto de la ecografía. Se la entregó sin decir una palabra. James la miró, y en segundos, entendió. Su cuerpo se tensó, sus labios se separaron como si fuera a decir algo, pero no salió nada. Estoy embarazada, dijo ella, con voz firme, y antes de que digas algo, déjame ser clara. No estoy pidiendo tu opinión ni tu presencia. Solo pensé que debías saberlo. James permaneció en silencio, sosteniendo la imagen como si estuviera hecha de cristal. Voy a seguir adelante con esto, contigo o sin ti. Y antes de que intentes convencerme de lo contrario, entiende que esto no es negociable. Ella esperó, pero él no se movió. Solo después de varios segundos largos, James levantó la mirada, y por primera vez desde esa noche, había algo en sus ojos que ella no reconoció. No era control ni frialdad. Era un miedo desesperado a volver a perderlo todo. El silencio que siguió a la revelación no fue el mismo de antes. No era el silencio de la indiferencia, de la rutina o del descuido. Era un silencio denso, lleno de palabras aún no dichas, de sentimientos que ambos habían guardado cuidadosamente hasta ahora. James sostenía la foto de la ecografía como si pudiera desvanecerse si la soltaba. Su mano temblaba. Sus ojos estaban fijos en el papel. Cuando finalmente levantó la mirada de nuevo, estaba vulnerable, por primera vez en mucho tiempo. No sé qué decir, murmuró. Sofía cruzó los brazos. Firme, no tienes que decir nada. Solo quería que lo supieras. Tú me conoces. Sofía. Sabes que no manejo bien las cosas cuando están fuera de mi control. Ella soltó una risa seca. Oh, lo sé. Por eso vine preparada. Porque este niño no va a ser un proyecto o una hoja de cálculo. Y si el control es la única forma en que sabes amar, entonces tal vez nos detengamos aquí. James caminó hacia la ventana, se pasó las manos por el cabello. Parecía más pequeño, de alguna manera, como si el traje ya no le quedara. Su voz salió baja, casi rota. No supe qué hacer después de esa noche. Me sentí expuesto, vulnerable, y como idiota, hice lo que siempre hago. Corrí. Sofía lo observó desde la distancia, su corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir, no por su presencia, sino por sus palabras, el esfuerzo, el intento. Te dejé sola, continuó, cuando, por primera vez, no lo estabas. Ella tragó con fuerza, pero no dijo nada. Esperó, quería escuchar todo. Pensé que si actuaba como si nada hubiera pasado, simplemente se desvanecería. Sería solo una noche, un error. Pero no fue un error, Sofía, no para mí. Ella dio un paso más cerca, lentamente, aún manteniendo cierta distancia. Entonces, ¿por qué me enviaste esos papeles? ¿Por qué me trataste como si fuera solo tu asistente? James la miró con una honestidad cruda, del tipo que duele y sana al mismo tiempo. Porque fui un cobarde. Porque pensé que alejarte me protegería. Pero la verdad es que nunca me he sentido más cerca de nadie que esa noche, y eso me aterró más que cualquier reunión con accionistas o audiencia judicial. Ella permaneció en silencio. Sus palabras golpeaban demasiado profundo, y al mismo tiempo, comenzaban a sanar grietas que ni siquiera sabía que aún estaban abiertas. James dio un paso adelante. No quiero huir de esto. No de ti, no de lo que tuvimos, y especialmente no de este niño. Hizo una pausa, respiró.
Quiero estar ahí, como padre, y si me lo permites, también como hombre. Sofía apartó la mirada, el orgullo aún resonaba fuerte dentro de ella, pero algo más fuerte estaba surgiendo. El deseo de no llevar esto sola. No sé si puedo volver a confiar en ti. Lo sé, y no te estoy pidiendo que lo hagas, no todavía. Solo quiero una oportunidad para intentarlo, para hacerlo diferente esta vez. Ella lo miró de nuevo, y por un momento, el tiempo se detuvo, porque allí, frente a ella, no estaba el CEO ni el hombre detrás de su matrimonio escenificado. Era alguien despojado de armadura, listo para reaprender todo. No será fácil, dijo ella. Nada que valga la pena lo es. Sofía se sentó de nuevo, su cuerpo cansado pero su alma un poco más ligera. Voy a seguir adelante con este embarazo, contigo o sin ti. Eso no ha cambiado. Lo sé, y eso es exactamente por qué quiero estar aquí. No porque tenga que hacerlo, sino porque elijo hacerlo. Se acercó más, lentamente, sin prisas, como esa noche iluminada por velas, se sentó frente a ella, sus ojos encontrándose con los de ella. No sé qué será de aquí en adelante, pero quiero ser parte de ello, de verdad, con presencia, con errores si es necesario, pero con verdad. Ella respiró hondo, y esta vez, las lágrimas llegaron, silenciosas, cálidas, liberadoras. James extendió la mano, pero no la tocó. ¿Puedo? Sofía dudó, luego lentamente dejó que sus dedos se encontraran en el centro de la mesa. Fue un toque ligero, pero firme, un puente silencioso entre todo lo que habían sido y todo lo que aún podrían convertirse. En ese solo gesto estaba su confesión, no dicha en palabras, sino mostrada a través de la presencia, no envuelta en promesas, sino en algo mucho más fuerte. Elección. Y por primera vez desde que descubrió el embarazo, Sofía no sintió que solo llevaba una nueva vida dentro de ella. Sintió que finalmente comenzaba la suya propia. Desde ese día, James comenzó a aparecer, no con flores ni discursos ensayados, sino con presencia, con cuidado, con silencio respetuoso. En la primera cita médica después de la confesión, llegó 10 minutos antes, se sentó en la sala de espera con las manos entrelazadas, los ojos fijos en el suelo. Cuando Sofía salió de la sala de examen y lo vio allí, sorprendida, él simplemente dijo, pensé que tal vez te gustaría algo de compañía. Ella dudó, luego asintió, y caminaron lado a lado, sin tocarse, sin conversar, pero con algo nuevo flotando en el aire, intención. En las semanas que siguieron, comenzaron a aparecer pequeños gestos, casi invisibles. Sofía llegaba a casa y encontraba fruta fresca en el mostrador, sus favoritas, cortadas y empaquetadas. Una nota recordándole tomar sus vitaminas pegada al refrigerador, una botella de agua deslizada en su bolso de trabajo. Nada grandioso, nada intrusivo, solo señales de que alguien estaba prestando atención. Una noche, él apareció en su oficina con un sobre. Ella alzó una ceja. ¿Qué es esto? Los papeles de divorcio, destrozados, personalmente. Ella tomó el sobre, lo abrió. Los documentos estaban allí, cuidadosamente triturados. No se intercambiaron palabras después de eso, pero ella lo miró unos segundos más antes de volver a su escritorio. James comenzó a asistir a algunas de sus citas, no a todas. Nunca insistió. Solo dijo, estaré allí si quieres que esté. Y cuando ella quería, él estaba, sin teléfono en la mano, sin interrupciones. Una tarde, después de una cita, Sofía se sentó en los escalones de la clínica para respirar. Estaba nauseada, cansada, emocionalmente agotada. Él se sentó a su lado, y le ofreció una menta. El chicle funciona para mi estómago, podría funcionar para el tuyo. Ella lo tomó y rió suavemente. ¿Has estado embarazado antes? No, pero busqué en Google durante 2 horas anoche. Ella negó con la cabeza, sin saber si reír o llorar. ¿De verdad estás intentando, verdad? Lo estoy, incluso si tropiezo. Esa noche, él la dejó en casa y se fue sin intentar entrar. Ella se quedó en la ventana, viéndolo alejarse, y lo extrañó, no su ausencia, su presencia, que ahora comenzaba a importar. En el trabajo, Sofía comenzó a notar mensajes sutiles en su teléfono, no declaraciones, solo recordatorios simples. ¿Comiste hoy? No olvides la cita de mañana. Todavía necesitamos elegir un color para la habitación del bebé. Fingía que no le importaba, pero guardaba cada uno de ellos.
Lentamente, el miedo inicial dio paso a algo aún más arriesgado. Esperanza. En un sábado cualquiera, James apareció con un catálogo de cunas, se sentó en el suelo de la sala, esparciendo las páginas por la alfombra. ¿Alguna de estas encaja con la situación? Sofía, acostada en el sofá, rió. ¿Te refieres a la habitación del bebé? No, a nosotros, este desastre que estamos intentando entender. Ella se sentó a su lado y señaló un modelo sencillo de madera clara. Nada demasiado sofisticado, sin realeza, solo algo tranquilo. Perfecto, dijo él, anotándolo como si cerrara un trato. Ella le lanzó una mirada de reojo. Sabes que no tienes que hacer todo esto, ¿verdad? Él levantó la vista. Lo sé, pero quiero. Y lo que vino de eso no fue presión, fue consistencia. En un martes lluvioso, ella llegó a casa y encontró un abrigo seco colgado en una silla, té caliente en la mesa y un par de calcetines nuevos doblados junto a una nota. Noté que tus pies estaban hinchados. No respondió, pero esa noche, sola, lloró, no de tristeza, sino porque finalmente se permitía sentir. Y había pasado mucho tiempo desde que había espacio para eso. A medida que pasaban los meses, él comenzó a dejarla en el trabajo, nada más, un buenos días tranquilo, una mirada breve, y luego el coche se iba, pero en el asiento trasero, siempre había algo nuevo, una bolsa de bocadillos, un libro de nombres para bebés, una almohada nueva. Todavía no dormían juntos, no se tocaban, pero el vínculo entre ellos crecía como raíces silenciosas bajo la tierra. Luego, un fin de semana, él apareció con una propuesta inusual: quiero cocinar para ti. No sé mucho, pero ayer aprendí una receta. Prometo que no es venenosa. Ella lo miró con sospecha. Sabes que soy exigente. Lo sé, pero tal vez te impresione. Esa noche, la cocina se convirtió en un escenario de risas, movimientos torpes y harina por todas partes. Sofía se encontró riendo de verdad, por primera vez en meses. James quemó la masa, olvidó la sal, pero sirvió todo con la ceremonia de un chef de 5 estrellas. 5 por el sabor, 10 por el esfuerzo, bromeó ella. Él sonrió. Mejor que lo que mi terapeuta solía darme. ¿Fuiste a terapia? Lo intenté. Abandoné después de la segunda sesión. ¿Por qué? Empezó a hablar demasiado de mi infancia. Sofía rió, negando con la cabeza, y esa noche, mientras lo veía limpiar la mesa y lavar los platos, algo dentro de ella se asentó. Tal vez él no sabía amar como ella había soñado, pero lo estaba intentando como nadie lo había hecho nunca. Lo que antes era ruido se convirtió en presencia, y lo que antes era ausencia se convirtió en un silencio lleno de significado. James comenzó a aparecer en lugares que no requerían anuncio. Se sentaba silenciosamente en un rincón de la habitación mientras Sofía terminaba una llamada de trabajo, miraba sin interrumpir, como alguien que admira un paisaje que ha aprendido a respetar. Ella, a su vez, ya no le importaba. Con el tiempo, su presencia se volvió natural, como una taza de té caliente olvidada en el borde del escritorio, sutil pero reconfortante. En la oficina, él la veía manejar negociaciones difíciles con confianza. Sus ojos seguían sus gestos con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. A veces ella lo notaba, a veces fingía no hacerlo, pero cada vez lo sentía, y era imposible no hacerlo. Una tarde, agotada, se quedó dormida con los pies sobre el escritorio. Cuando despertó, había una manta sobre sus hombros, y el aire acondicionado estaba apagado. Nadie lo mencionó, pero la noche siguiente, al abrir su bolso, encontró un par de calcetines de lana, aún con la etiqueta, y una nota sujeta a la tela. Asegurarme de que estés cómoda se ha convertido en mi nueva obsesión. Ella sonrió para sí misma en el ascensor. En casa, comenzaron a compartir pequeñas tareas sin ceremonia. Se volvió normal verlos doblando ropa de bebé juntos, lado a lado en el sofá, sin decir nada. A veces, James leía las etiquetas de los empaques con exagerada seriedad. Esta manta es hipoalergénica, según la etiqueta en 3 idiomas. Sofía reía. Lo tomas más en serio que tus informes financieros. Los informes no lloran a medianoche ni te hacen pipí encima. Afortunadamente, entre un pliegue y otro, sus manos se rozaban sin querer, y a diferencia de antes, ninguno se apartaba. Era un toque sin urgencia, sin deseo, pero lleno de ternura, de presencia, de historia. Una mañana, James apareció con una bolsa y una solicitud simple.
Quiero armar la cuna hoy. Hoy, antes de que pierda el valor, pasaron el día juntos, rodeados de tornillos, piezas sueltas y un manual mal traducido, discutieron 3 veces sobre qué pieza iba dónde. Él fingía saber lo que hacía. Ella se burlaba de su exceso de confianza, y, al final, rieron mucho, y la cuna, aún torcida, quedó armada. Queda así, dijo él. Así es. Nuestro bebé dormirá inclinado pero con estilo. Sofía miró la cuna, luego a él, y algo dentro de ella se calentó. Esa noche, después de una cena improvisada y media película, lo vio tomar su abrigo para irse, pero dudó en la puerta. ¿Quieres quedarte?, preguntó ella con naturalidad. Él la miró, sorprendido. ¿Estás segura? Ella asintió. Solo quédate, eso es todo. Dejó el abrigo sobre la silla y se sentó a su lado en el sofá. Se quedaron en silencio durante largos minutos, sin tocarse, sin palabras, solo 2 respiraciones sincronizándose lentamente. Ella apoyó la cabeza en su hombro, él no se movió, solo lo permitió. Más tarde, cuando ella subió las escaleras, dejó la puerta ligeramente abierta, no dijo nada, pero James entendió. Y esa noche, por primera vez desde la casa de campo, durmió con él cerca, sin miedo, sin presión. En los días que siguieron, permanecieron así, en silencio. Él dejaba notas cortas. Análisis de sangre hoy, o galletas saladas en el armario superior. Ella respondía con gestos, una taza extra de té en la cena, una almohada mullida en el sofá cuando él se quedaba dormido leyendo sobre paternidad. Fue en ese silencio donde mejor se entendían. Un día, mientras abría el armario del baño, James encontró una botella de su colonia colocada discretamente entre las cremas de Sofía, junto a ella, un espacio recién despejado. Una invitación no dicha, un lugar reservado. La semana siguiente, sin decir una palabra, dejó allí una muda de ropa. No hablaron de eso. No tenían que hacerlo. En una mañana lluviosa, Sofía bajó las escaleras y encontró a James en la alfombra de la sala, leyendo en voz baja un libro infantil, probando entonaciones, practicando historias. Ella se quedó en la puerta, observándolo, y por primera vez, supo con absoluta certeza que no estaba sola en este viaje. Más que eso, ya no quería estarlo. La noche era silenciosa, del tipo en que incluso los relojes parecían hacer tic-tac más lento. Sofía despertó con un calambre extraño, nada como lo que había sentido antes. Era como si algo dentro de ella se hubiera movido, una presión cruda, nueva, casi primal. Se sentó en la cama, con las manos en su vientre redondeado, intentando respirar profundamente. La habitación estaba oscura, y James había estado durmiendo en la habitación de invitados desde que ella pidió más espacio durante las últimas semanas del embarazo. Dudó en llamarlo. Pasaron minutos, tal vez una hora. El dolor regresó, más fuerte ahora y en intervalos regulares. Sofía sabía que era el momento. Fue al baño, se lavó la cara, se cambió de ropa y tomó la bolsa para el hospital que ya había preparado. Cuando bajó las escaleras, encontró a James en la cocina, de pie, sosteniendo una taza de té. «¿Está pasando?», fue todo lo que logró decir. Él no preguntó, «¿Estás segura?». No entró en pánico, no alcanzó su teléfono. Solo la miró a los ojos y asintió con calma. «Te llevaré». En el coche, el silencio estaba lleno de respiración y anticipación. James conducía con una mano en el volante y la otra descansando entre los asientos, lista para tomarla de ella en cualquier momento. Cuando otra contracción fuerte la golpeó, Sofía cerró los ojos con fuerza, apretó los dientes y su mano instintivamente. Él no la soltó. En el hospital, la llevaron a triaje. James se quedó afuera, llenando formularios y respondiendo preguntas como si cada detalle importara. Cuando finalmente lo dejaron entrar a la sala de partos, llevaba una placa de visitante alrededor del cuello y mantuvo sus ojos fijos en ella, como si su único propósito allí fuera sostenerla. «Estoy aquí», susurró, apretando su mano. «¿Te quedarás hasta el final?». «Hasta después de las 2». El dolor se intensificó. Las horas se arrastraban como si el tiempo se hundiera en arenas movedizas. Sofía gritó, sudó, chilló, pero nunca soltó su mano. James, acostumbrado a controlar salas de juntas y acuerdos de miles de millones, ahora estaba completamente impotente. Por primera vez, no podía controlar nada, salvo el amor que apenas comenzaba a entender. Ella apretó sus dedos tan fuerte que los nudillos se pusieron rojos.
Él no se quejó, no se inmutó. Lo estás haciendo increíble, dijo, incluso cuando ella decía que no podía más. No puedo hacer esto. Sí puedes. Has superado tanto, Sofía. Esto es solo un paso más. Las contracciones se volvieron más feroces. Sus gritos se mezclaban con lágrimas, y entre intervalos, ella susurró. Tengo miedo. Yo también, pero estoy contigo. Y en esa mezcla de pánico y rendición, el bebé finalmente llegó. Un llanto fuerte, húmedo, vivo. Sofía no sabía si reír o llorar. Tampoco James. Cuando colocaron al bebé en su pecho, el mundo pareció detenerse. Los ojos del niño se cerraron, su respiración se estabilizó, y Sofía, empapada en sudor, agotada, destrozada y renacida, miró a James como si lo viera claramente por primera vez. Él lloraba en silencio, sin alboroto. Es un niño, dijo la enfermera. James apoyó su frente contra la de ella, aún sosteniendo su mano. Gracias por dejarme ver esto, susurró. Gracias por quedarte. Horas después, en la sala de recuperación, el bebé dormía en una cuna transparente junto a la cama. Sofía descansaba con los ojos entrecerrados. James estaba sentado en el sillón, observándolos a ambos. Se levantó en silencio, caminó hacia la cuna y tocó suavemente el pequeño pie de su hijo con un dedo. Sofía abrió los ojos lentamente. Se parece a ti, dijo ella. James sonrió. Espero que tenga el corazón de su madre. Ella no respondió, solo extendió la mano hacia él. Él se acercó, la tomó y se sentó en el borde de la cama. Fuiste increíble, dijo. Solo hice lo que había que hacer. También estoy intentando. Ella lo miró, y por primera vez, vio a un hombre completo. Un hombre que estaba presente, no perfecto, pero real. Esa noche, nadie durmió mucho, pañales, alimentaciones, cólicos, pero el caos se sentía diferente. Era compartido, humano, real. Y en medio de todo, entre los llantos del bebé y el agotamiento, James sostuvo a su hijo y miró a Sofía. Me diste más que un hijo. ¿Qué más? Un nuevo comienzo. Ella sonrió, y en esa habitación de hospital, sin glamour, sin grandes promesas, sin planes perfectos, nació algo que nunca antes habían conocido. Una familia. La casa ya no era la misma. Ahora, el sonido dominante no era el eco del silencio, sino los llantos dispersos de un recién nacido. La medianoche había encontrado un nuevo propósito, las habitaciones, un nuevo alma, y los días, nuevas prioridades. Nada seguía un plan establecido, y por primera vez, eso se sentía bien. Sofía, que solía medir sus horas con precisión quirúrgica, ahora perdía toda noción del tiempo entre alimentaciones, baños y momentos dormitando con el bebé en brazos. James, acostumbrado a reuniones programadas y proyecciones trimestrales, se encontraba aprendiendo la diferencia entre pañales de día y de noche, y riendo de sí mismo cuando ponía uno al revés. Aún no compartían oficialmente la misma habitación, pero compartían todo lo demás, las tareas, las decisiones, las noches sin dormir, los miedos y, sin siquiera notarlo, un afecto creciente. El bebé, al que habían recibido con asombro y descreimiento, rápidamente comenzó a marcar el ritmo para ambos. James aprendió a preparar biberones como si desactivara una bomba de tiempo. Se equivocó en las medidas las primeras veces, ganó miradas de desaprobación de Sofía, pero siguió intentándolo. Estás mejorando en esto, dijo ella una noche mientras él calmaba al bebé con una nana, desafinada pero dulce. Creo que me estoy convirtiendo en un hombre multitarea. Todavía necesitas aprender a mecer al bebé con una mano y responder correos con la otra. Un día a la vez, respondió con una sonrisa cansada. Los días se sentían iguales, pero cada uno era único. Sofía comenzó a ver a James de manera diferente, no con la antigua sospecha, sino con ojos curiosos. No era solo el ejecutivo rígido que había conocido. Aquí había un hombre intentando aprender a ser padre, compañero, tal vez algo más. Cuando cometía errores, se disculpaba, cuando acertaba, no pedía elogios, solo seguía adelante, limpiaba la casa en silencio, tomaba al bebé de sus brazos antes de que ella lo pidiera, decía, ve a descansar, yo lo tengo, incluso cuando él mismo estaba agotado, y fue en esos pequeños actos consistentes donde el amor comenzó a dejar marcas reales. Una mañana, Sofía bajó las escaleras y encontró a James con el bebé envuelto en una manta azul clara, durmiendo en sus brazos mientras tomaba café con la mano libre.
Te levantaste con él a las 3:00 am. Luego otra vez a las 5. Ahora estamos oficialmente despiertos. ¿Por qué no me despertaste? Porque necesitabas dormir. Tú lo haces todo. Ella se acercó y pasó suavemente los dedos por su cabello, un gesto que salió sin filtro, sin pared. Él cerró los ojos por un momento, como si ese toque significara más que cualquier palabra. Los almuerzos se volvieron improvisados, a veces comida para llevar, a veces sobras recalentadas a toda prisa, pero comían juntos siempre que podían, con el bebé acurrucado en un nido acolchado en el centro de la mesa, porque él era el centro de su universo. Una tarde, mientras doblaban ropa diminuta en el sofá, Sofía dijo: Nunca pensé que empezar una familia implicaría tanta tela, tanta risa en las horas más extrañas, y tanta paciencia con los pañales o con tu pareja. Ambos rieron y no necesitaron decir nada más. El tiempo pasó, rápido y lento a la vez. Las semanas se convirtieron en meses, y un día, viendo a James enseñar al bebé a sostener un juguete colorido, Sofía sintió que algo florecía dentro. No era solo admiración o afecto, era amor, tranquilo, maduro, profundo. Esa noche, mientras él se preparaba para ir a la habitación de invitados, ella suavemente tomó su mano. Quédate, dijo, sin mirarlo directamente. Él se quedó inmóvil, inseguro de haberla oído bien. ¿Aquí? ¿Contigo? Ella asintió. No por obligación, solo porque ahora tiene sentido. Él soltó la almohada que sostenía, y esa noche, los tres durmieron en la misma habitación. Sin grandes discursos, sin ceremonia, solo allí, juntos. También fue en este nuevo ritmo que James comenzó a hacer cosas que parecían pequeñas pero cargaban un peso inmenso, como dejar una nota en el refrigerador. Eres más fuerte de lo que piensas y más hermosa de lo que sabes, o preparar una cena simple con velas en el mostrador y decir, mañana se cumplen 3 meses desde que conocimos la sonrisa más hermosa del mundo. O simplemente tomar su mano en medio de la noche cuando el bebé lloraba y susurrar. Estamos juntos en esto, y en ese mundo de pañales, biberones, ojeras y un hermoso caos, nació un nuevo tipo de amor, diferente al que ella alguna vez soñó, pero tal vez exactamente el que necesitaba, un amor sin ilusiones, sin grandes declaraciones, pero lleno de presencia y de verdad. El día comenzó gris, con una llovizna ligera trazando patrones en las ventanas de la sala. El bebé dormía en su nido improvisado en la alfombra, y Sofía, envuelta en una manta, leía un informe legal con solo la mitad de su atención. La otra mitad estaba en James, quien entró desde la cocina con 2 tazas de té, una ya endulzada como a ella le gustaba, sin necesidad de preguntar. Él ya lo sabía. ¿Crees que podrás terminar ese informe hoy?, preguntó, entregándole la taza. Solo si él duerme 2 horas seguidas más, lo cual es tan probable como que me gane la lotería. Entonces tal vez compres un boleto. Sonrieron. El humor ligero que él había desarrollado en las últimas semanas era un suave contrapunto al caos de sus vidas. Y Sofía se apoyaba en él en los momentos en que sentía que estaba a punto de desmoronar. James se sentó en el suelo junto al bebé, observó el pequeño rostro dormido con una atención que Sofía había notado antes, pero hoy había algo diferente en su mirada. Ella volvió al informe, fingiendo no importarle, hasta que James habló de nuevo. ¿Sabes qué día es hoy? Ella levantó la vista, sospechosa. Lunes. El día en que todo comenzó a cambiar. 3 meses desde esa noche, la tormenta, la casa de campo. Ella cerró el informe. Lo recuerdas como si fuera ayer. Incluso recuerdo el vino. Ella lo observó por unos segundos. James se levantó, caminó hacia el aparador y regresó con una pequeña caja en las manos. Pero a diferencia de los gestos pasados cargados de expectativa, esta vez, parecía tranquilo. Antes de que digas algo, comenzó, arrodillándose suavemente en la alfombra cerca de ella. Esto no es una propuesta, no hay gestos dramáticos, no hay promesas, solo un símbolo. Abrió la caja. Dentro, un anillo, sencillo, sin piedras, sin brillo, solo plata pulida, delicado como un susurro. ¿Qué significa?, preguntó Sofía, su voz también casi un susurro. Significa que ahora elijo quedarme, todos los días, no por un contrato, no por deber, sino porque quiero. Ella tragó con fuerza. James. No te estoy pidiendo que lo uses ahora ni mañana. Solo quería que supieras que el hombre que te entregó esos papeles de divorcio ya no existe.
Ella tomó la caja con cuidado, pasó los dedos por la delgada banda y algo dentro de ella cambió. No fue una oleada de emoción, fue una pieza tranquila comenzando a florecer. Es hermoso, dijo, como si necesitara tiempo para asimilarlo. Quería que fuera simple, porque lo que tenemos no necesita ser ostentoso, solo necesita ser real. Ella lo miró y vio al mismo hombre que había estado a su lado en la sala de partos, que durmió en sillas incómodas, que tomó su mano sin necesitarlo, que sabía cuándo guardar silencio, que se quedó. El bebé se movió en la alfombra, dejó escapar un suave murmullo y volvió a dormirse. James silenció el televisor con el control remoto a su lado, otro gesto pequeño, casi invisible, pero lleno de significado. Sofía cerró la caja y la colocó sobre el libro en la mesa de centro. Lo miró por un momento, simplemente se miraron. Aún no sé qué va a pasar con nosotros, dijo. Yo tampoco, pero quiero descubrirlo. Contigo. Ella sonrió, una sonrisa tranquila pero sincera. ¿Sigues durmiendo en la habitación de invitados? A menos que la invitación haya caducado, todavía está vigente. Él se levantó suavemente al bebé, como si sostuviera un mundo entero, y lo llevó a la cuna en la habitación contigua. Sofía lo siguió con la mirada. Cuando regresó, se sentó a su lado en el sofá, sin esfuerzo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo ella. Por supuesto. ¿Por qué ahora? James se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, pensativo, porque finalmente entendí que el amor no es lo que sentimos. Es lo que elegimos hacer con lo que sentimos, y elegí no alejarme. Ella apoyó la cabeza en su hombro, ninguno dijo otra palabra. La caja con el anillo permaneció cerrada en la mesa, pero algo dentro de ella ya había comenzado a abrirse. El amor no llegó como un relámpago. No explotó como fuegos artificiales, no había banda sonora, ni votos susurrados bajo la luz de la luna. Llegó silenciosamente, con pasos tímidos, silenciosos, casi invisibles, pero para cuando Sofía lo notó, ya estaba allí, llenando espacios que solían ser solo suyo. Se presentó en una nota metida en su agenda, escrita con la letra casi ilegible de James. Buena suerte en la audiencia, pero nunca necesitaste suerte, solo espacio. O en una cena improvisada después de un día agotador, pasta poco cocida y salsa comprada, servida a la luz de velas sobrantes del último apagón. No había un romance evidente, pero había intención, presencia, y eso era suficiente. También se presentó cuando lo sorprendió mirándola con el bebé en brazos, una mirada larga, silenciosa, como intentando memorizar ese momento para siempre. Sofía comenzó a notar los detalles, la forma en que él doblaba su manta con más cuidado que su propio traje, el cojín extra que ponía en la silla de su escritorio, la forma en que mantenía su café a la temperatura justa, incluso sabiendo que ella terminaría bebiéndolo frío de todos modos. Las noches, antes solitarias, ahora tenían compañía, no solo física, sino emocional. Una noche, despertó por el llanto del bebé. Se levantó instintivamente, pero al abrir la puerta del dormitorio, vio a James ya en el pasillo, con el bebé en brazos. Ya lo tengo, susurró, su voz suave, casi melódica. Lo escuchaste antes que yo. Creo que he desarrollado un sueño sensible. Ella se apoyó en el marco de la puerta, observándolos bajo la tenue luz. El bebé lentamente volvió a dormirse en su pecho, y en esa imagen, Sofía sintió algo nuevo, seguridad. Una noche, mientras conducían a casa desde una cita pediátrica, el coche se detuvo en un semáforo. Afuera, una pareja de ancianos cruzaba la calle, tomados de la mano. James, en silencio, los observó de cerca. ¿Te imaginas así algún día?, preguntó ella. Él tomó un momento antes de responder. Solo si es contigo. Ella giró hacia la ventana, intentando ocultar su sonrisa involuntaria, pero su corazón latió a un ritmo diferente. No hubo una propuesta oficial, ni una fecha establecida, pero poco a poco, comenzaron a actuar como algo que nunca habían sido realmente antes. Una pareja, un equipo, un lugar seguro el uno para el otro. El domingo siguiente, mientras el bebé dormía en su cochecito, fueron juntos de compras al supermercado. Sofía rió de lo serio que James comparaba marcas de pañales, estudiando precios y materiales como si evaluara acciones en el mercado. ¿Tratas los pañales como activos de alto riesgo? ¿No lo son, en algunos casos?
Fueron estos pequeños rituales, listas de compras, baños de bebé, paseos por el parque los que lentamente tejieron la tela de un amor real, sin fantasías, y en ese ritmo tranquilo, Sofía comenzó a confiar, no por necesidad, sino por elección. Se permitió descansar mientras él cuidaba al bebé, aceptó un beso de buenas noches sin sobrepensarlo, sonrió cuando él entraba y se sentó a su lado por costumbre. En una noche fría, James la encontró sentada en el suelo del dormitorio, envuelta en una manta, mirando la cuna. ¿Qué pasa?, preguntó. Solo pienso en cómo todo ha cambiado. Da miedo. Ella asintió, pero también es reconfortante. Él se sentó a su lado, envolvió a ambos con la manta y apoyó la cabeza contra la de ella. A veces, lo que más nos asusta es exactamente lo que necesitamos. Ella cerró los ojos y se quedó allí, sintiéndolo. Más tarde ese día, abrió el cajón de su escritorio donde había guardado el anillo, sacó la pequeña caja, la miró, pasó los dedos por la banda lisa, y, lentamente, sin prisas, se la puso en el dedo, no como alguien que dice sí, sino como alguien que dice: todavía estoy aquí. Y en ese gesto tranquilo y sin pretensiones estaba la respuesta que James no había pedido pero entendió de inmediato. Lo encontró en la cocina, preparando un biberón para el bebé, vio el anillo en su mano, no dijo nada, solo sonrió, y esa sonrisa lo era todo. Porque un amor que crece lentamente no necesita ser declarado, solo necesita ser sentido, vivido, respetado. El tiempo pasó como lo hace cuando la vida finalmente encuentra su ritmo, no rápido, no lento, justo. El bebé creció, rodeado de manos que habían aprendido a cuidar, incluso sin saber cómo al principio. James ahora cambiaba pañales más rápido que manejaba hojas de cálculo. Sofía conocía todas las nanas que su hijo amaba y algunas que ella misma inventó. La casa, antes fría y excesivamente ordenada, ahora tenía juguetes esparcidos por el suelo, ropa de bebé colgada en los respaldos de las sillas y risas espontáneas resonando de habitación en habitación. Era un caos hermoso, real y, sobre todo, compartido. Una tarde cualquiera, Sofía estaba rebuscando en un cajón viejo en su oficina. Buscaba un documento pero encontró algo más. La carpeta con los papeles de divorcio, aún allí, intacta, con firmas en blanco. El silencio que cargaban aún era poderoso, pero ya no dolía. Miró los papeles por un rato, no los rompió, no los quemó. Simplemente cerró la carpeta y la volvió a guardar en el cajón, no como alguien que huye de algo, sino como alguien que sabe que ya no necesita protección. Ella sabía ahora, amar también es tener una elección y aún así elegir quedarse. Esa noche, mientras James mecía al bebé en la sala, ella se sentó a su lado en el sofá. Se quedaron en silencio, viendo al pequeño quedarse dormido, la suave respiración del bebé llenando el espacio como música de fondo para todo lo que no necesitaba decirse. James la miró y preguntó, casi en un susurro: ¿todavía tienes esos papeles? Ella asintió. Los tengo. Él bajó la mirada. ¿Crees que algún día querrás usarlos? Ella tomó un momento para responder. Los guardé, pero no como una salida, solo como un recordatorio de cuánto tuvimos que desaprender para llegar aquí. James respiró hondo y tomó su mano. Solía pensar que quedarme significaba estar atrapado, y ahora, miró al bebé en sus brazos. Ahora entiendo que quedarme es una elección, y nada se siente más libre que eso. Esa noche, antes de dormir, Sofía se quitó el anillo del dedo, no por arrepentimiento, sino como un ritual. Lo limpió, lo volvió a poner y susurró suavemente para sí misma: hoy, también elijo quedarme. Los días continuaron con sus altibajos, fiebres inesperadas, noches sin dormir, brazos adoloridos, lágrimas sin razón, pero también con café compartido en silencio, abrazos en horas extrañas, y besos, ofrecidos como agradecimientos y manos que se encontraban en la oscuridad. Un domingo, James trajo a casa una foto enmarcada, nada sofisticada, solo ellos tres en el parque. El bebé sonriendo en los brazos de Sofía, James a su lado con una mirada tranquila en los ojos, se la entregó con una sonrisa silenciosa. Pensé que necesitábamos una foto real, sin poses. Ella colgó la foto en la sala, y cada vez que pasaba por ella, algo cálido se removía en su pecho. No se necesitaba nada más. Y en una de esas noches tranquilas, después de una alimentación, un cambio de pañal y un baño largo y cálido, ambos se sentaron al borde de la cuna y observaron a su hijo dormir.
No hablaron, solo entrelazaron sus dedos. El silencio entre ellos ahora era ligero, respirable, elegido. Y en esa imagen, dedos entrelazados, ojos tranquilos, un bebé durmiendo suavemente, estaba todo lo que nunca podría contenerse en promesas o contratos, porque el amor verdadero no grita, se queda. Y no termina con felices para siempre. Termina con estamos aquí, juntos, por elección,